Disculpen, el audio estaba apagado. Eh, Como siempre, con todos ustedes, para mí es un gusto empezar. Yo soy la licenciada Teresa Pajares. Soy profesora, pero también soy enfermera, ¿no? Un tiempo, digamos, ejercí bastante esta carrera. Me gusta muchísimo para mí. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema muy interesante sobre enfermería en farmacología, pediatría y neonatología. O sea, el tema es enfermería pediátrica, en otras palabras, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de pediatría, eh, engloba todo, sinceramente, engloba lo que es niño, neonato, ¿no? Ahí entra todo, todo. Claro, algunos lo dividen como neonatología, como un área aparte, ¿no? Pero en realidad, cuando tú buscas en la literatura, encuentras de todo, de recién nacido hasta la edad casi aproximada de los 14 años, porque hasta ahí se considera que la persona todavía está en el área de la pediatría, ¿no? Después ya es un adulto ya. Bien, vamos a empezar con el tema porque es bastante amplio. Ojalá que nos alcance el tiempo. Dice, un niño no es un adulto pequeño. ¿Por qué dice esto? Porque a veces nosotros lo tratamos a los niños como si fueran adultos. Em, por ejemplo, rápidamente le damos de comer cuanto antes, queremos que coma de todo como un adulto, ¿no? Pero en el caso de la medicina es muy delicada la situación. Y es por esta razón que estamos haciendo esta pequeña capacitación para aclarar bien de que el niño no es un adulto y por lo tanto en la parte de la medicina, en la parte de la farmacia, de la farmacocinética, farmacodinamia, tenemos que tener mucho cuidado con esto. En pediatría dice no solo se trata de prescribir ajustando dosis, porque muchos podemos decir, ah, ya, bueno, este es un medicamento para adulto, pero bueno, vamos a adaptarlo a su peso, dicen, ¿no? Pero no, no es así. Tienen que tener cuidado. La presentación tiene que ser presentación pediátrica y hay que tener bastante, bastante cuidado con la dosis, la cantidad que se le da, la concentración. El organismo está en constante desarrollo y maduración y hay que tener mucho conocimiento, dice, de la farmacocinética, farmacodinamia, la terapéutica efectiva, segura y racional. Una aclaración le quería hacer antes también de seguir con el tema, es que no solo estamos hablando sobre enfermería, la función de enfermería en todo lo que se refiere a la administración de medicamentos, lo que se refiere a la parte de de la farmacodinamia y farmacoterapia en lo que es en los niños. Entonces, en enfermería, en primer lugar, nosotras, las enfermeras, no estamos autorizadas para prescribir medicamentos. No estamos autorizadas para recetar, ¿no? Ni siquiera ni para recomendar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque y más en un niño es más delicado. Por eso yo siempre sugiero y recomiendo que no lo hagan. El niño es bien delicado porque, y en el adulto también, pero sobre todo en los adultos que tienen problemas cardíacos, problemas renales, problemas diabéticos, problemas metabólicos, también no se recomienda, no está bien que digamos, ¿sabes qué? Tómate tal pastilla, tal jarabe, no, porque si le cae mal, le produce una complicación, nosotros podemos tener después problemas legales, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, inclusive irse contra la vida del paciente. Bueno, aquí hay que aclarar un poquito lo que es el rango etario, ¿no? El rango etario porque muchas veces, bueno, hay diferentes versiones. Dice, los niños conforman una población única con diferencias fisiológicas y desarrollo definida con respecto a los adultos. Y acá tenemos, digamos, una clasificación eh, la más homogénea, podríamos decir, la más general, porque de repente ustedes pueden encontrar en otros autores una variante de repente unos días, una semana, ¿no? Pero siempre lo mismo. El neonato, por ejemplo, neonato se le llama a un recién nacido hasta la cuarta semana de vida, o sea, un mes. Lactante es desde el mes de vida que ha cumplido hasta los 2 años. O sea, hasta los 2 años yo le puedo decir a un niño lactante. Inclusive me acuerdo que siempre decíamos lactante menor y lactante mayor. En el preescolar es de los 2 años
o sea, de los 2 años que ha cumplido, ¿no? 2 años, ya casi a los 3 años, hasta los 6 añitos. O sea, de los 2 años y medio hasta los 6 añitos, ya podemos decir algo de preescolares, ¿no? Eh, Generalmente en los colegios reciben a partir de los 3 años, pero hay cunas actualmente que reciben también de 2 años. En los escolares ya propiamente dicho, a partir de los 6 añitos hasta los 12 años, y etapa de la adolescencia, que también son escolares, se le llama de los 12 años hasta los 18. Entonces, eso es para tener en cuenta el grupo etario, ¿ya? Nosotros hoy día, por ejemplo, vamos a hablar todo lo que es neonato, lactante, inclusive hasta los preescolares. Eh, los escolares y adolescentes no se va a tocar mucho porque no es mucho el tema que se me ha encomendado. Y aquí hay una clasificación también de sus rangos de peso, de edad, ¿no? Para tener en cuenta. Por ejemplo, dice acá eh, bajo peso. ¿Cuándo se dice un niño que esté en bajo peso? Cuando es menor a 2,5 kilos. Estamos hablando de un recién nacido. De un recién nacido menor a 2,5 kilos es de bajo peso. Dice, muy bajo peso, muy poquito pesa, de menor a 1,5 kilos y extremadamente ya casi prematuro de 1 kilo, ¿no? Hay que tener en cuenta estas cosas porque para la administración de los medicamentos siempre se toma el peso del niño, pero eso lo tiene que calcular el médico. La enfermera lo que tiene que hacer es observar, eso sí les digo, las enfermeras actualmente tienen que estarse capacitando continuamente. O sea, la enfermera por la práctica se da cuenta cuál es la dosis y la cantidad que se le da. Y de todas maneras, la enfermera tiene que tener algo de conocimiento de esto, porque en el caso que nos toque, pues, médicos jóvenes, ¿no? Que a veces no tienen mucha experiencia, a veces la enfermera, como ya tiene experiencia, un poco como que también lo va, digamos, orientando si en caso se equivoque en algo, ¿no? Porque hay bastante, tiene que tener bastante cuidado con las dosis. En la edad gestacional dice, cuando se dice edad gestacional del bebé, número de semanas del último periodo hasta el nacimiento. Y de edad postural, de edad cronológica desde el nacimiento. ¿Ya? Y prematuro, cuando decimos que es prematuro, hablando ya en sí de tiempo de nacimiento, nacido con menos de 38 semanas. Al término, que es lo normal, nacido hasta los 42 semanas, 38, 42 semanas, es un bebé a término, un bebé que ha cumplido sus 9 meses de gestación. O también tiempo, digamos, gestacional normal, ¿no? Y post-término o posmaduro después de las 43 semanas. Estos rangos es necesario tomar en cuenta siempre para poder comunicar al médico, al personal de servicio, personal de salud, con qué paciente estamos trabajando. ¿Y cuál es la diferencia, dice, entre la edad pediátrica y la adulta? ¿No? Que el recién nacido pues va a tener un líquido extracelular mucho más elevado. Bueno, todos nosotros sabemos que el bebé, el recién nacido y los bebés, los lactantes, son hinchaditos, ¿no? Tienen bastante agua en su cuerpo. Más es agua que masa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene mucha masa y no tiene la absorción, es muy pésima del medicamento, la química. Los bebés prematuros tienen mayor volumen, claro, porque es más pequeño, ¿no? Y tiene más líquido extracelular y menor contenido graso que los bebés a término. Y eso es una desventaja grande. La barrera hematoencefálica, que es la barrera que nos protege, ¿no? En el cerebro, también es funcionalmente incompleta en un neonato. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Ya ustedes lo saben, porque los medicamentos muchas veces pueden atacar el sistema nervioso central y hay que tener cuidado con esas cosas. Yo me acuerdo que una vez observé que aplicaron un antipirético a un niño, inclusive era niño de 8 años, ¿no? Y una dosis un poquito alta y le afectó el cerebro, porque lo que afecta es el cerebro generalmente. Y se durmió el niño horas de horas de horas y le bajó la presión. ¿Ves? Por eso te digo, afecta el cerebro y ahí están los centros motores. Por eso acá dice que la barrera hematoencefálica es un poco débil en un neonato.
sea que puede bajarle la presión, hace hipotermia, una hipotermia severa, y le puede dar un paro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, este es un concepto. Cuando tú administras las dosis de los medicamentos, se produce una concentración de la química dentro de la sangre. Y esa concentración va a causar un efecto. Cuanto más concentración haya dentro de la sangre, los efectos colaterales o adversos o reacciones adversas pueden ser mayores. Hay que tener mucho cuidado con esto de las dosis, por eso. La farmacocinética y la farmacodinamia es lo que hoy día vamos a trabajar un poco en cuanto a lo que es lactantes y niños, ¿no? Como ustedes saben, la farmacocinética toma en cuenta los miligramos por kilogramo de peso por metro cuadrado de superficie de cuerpo, y en la farmacodinamia lo que se ve el dinamismo del cuerpo con la química. En la farmacocinética dice es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Mm? ¿Qué le hace el fármaco? Debería pues de distribuirlo bien, ¿no? Y debería de evacuarlo o eliminar la concentración que debe de salir por la orina por las heces, ¿no? Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. O sea que ambos interactúan uno con otro. La farmacocinética en un paciente pediátrico, eh, hablando ya propiamente dicho, el primer paso de la farmacocinética es la absorción. La absorción, ¿por qué medio se va a absorber? Bueno, esto los médicos, ellos estudian mucha farmacología y tienen que saber este medicamento A o B, ¿por qué medio se absorbe mejor? Dependiendo del grado de la enfermedad. Yo escucho, por ejemplo, que la mayoría dicen, ay, yo estoy mal de la garganta, la faringe, me voy a aplicar una inyección de frente. Pero ¿y por qué te vas a aplicar la inyección? Ah, no, es que por vía parenteral se absorbe más rápido y hace mejor efecto. Esa es ¿no? Lo que uno siempre piensa, cree. Pero hay que tener cuidado porque hay medicamentos que se absorben mejor por vía oral, otros por vía parenteral, ¿no? También hay que tener en cuenta que todos los medicamentos no son iguales, unos son más tóxicos, otros son menos tóxicos. Y también hay que tener en cuenta la fisiología de la persona y en el caso del adulto, sobre todo cuando tienen problemas cardiovasculares, renales, etcétera. En un niño, como antes les dije, hay que tener en cuenta el peso del niño y también hay que tener en cuenta si el niño tiene algún problema de fondo, algún padecimiento aparte, ¿no? De repente el niño es asmático, de repente el niño tiene un problema renal, que también hay casos. De repente el niño te ha salido con, como dice, falla de fábrica, con problemas de hígado, ¿no? O con alergia. Entonces hay que tener en cuenta eso para la indicación del medicamento. La absorción oral, dice, se tiene que ver mucho con el grado de acidez o de salinidad que tiene eh, el estómago, el pH gástrico, como que dice. El pH, dice, en el nacimiento es neutro, o sea, ni ácido ni tampoco salado, ¿no? Es un pH de 7, neutro. En el caso de un niño prematuro, duraría más el periodo de aclorhidia o producción, digamos, de jugo gástrico. Claro, dura más. ¿Por qué? Porque es más lento, está inmaduro, ¿no? Entonces las células del estómago no producen buena cantidad de jugo gástrico y por lo tanto el medicamento no es bien absorbido. Los fármacos básicos se absorben en mayor magnitud. Claro, tiene que haber más jugo gástrico. Por esa razón que tienen que tener en cuenta la inmadurez de un neonato o de un lactante, ¿no? O de un niño. Todos sabemos muy bien que uno cuando recién nace, pues, como se dice, estamos todavía recién inmaduros, no tenemos mucho jugo gástrico, no tenemos mucha velocidad intestinales, nuestro metabolismo es lento, el anabolismo, el catabolismo, todo eso está todavía, como se dice, está cuadrándose, ¿no? Está acomodándose como quien se va hacia el adulto, ¿no? O sea, es lenta las funciones metabólicas. Y esto hay que tener mucho en cuenta para lo que es la administración de la química, ¿no? De los medicamentos. Entonces, hablando ya de la absorción, el vaciado gástrico, dice acá la teoría, ¿no? En los prematuros y neonatos presenta un vaciado gástrico muy lento, ¿m? Afectando una disponibilidad biológica del fármaco. O sea, a los 6 a 8 meses llega a ser ya como un adulto recién. Es muy lento el vaciado gástrico.
Y esto hay que tener en cuenta por qué. Porque un medicamento fuerte que le des a un neonato, como no tiene, el vacío gástrico es lento, le puede dañar las paredes del estómago. Y después más adelante el niño puede salir o bien con alergias o bien con problemas de gastritis prematura, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidadito con las paredes del estómago de un bebé. La mucosa intestinal dice el tránsito, o sea, los movimientos intestinales lentos, tanto del delgado como del grueso. La función de la vesícula biliar, ¿no? Y también la función de la producción de bilis, debido a la inmadurez, también es lento, ¿no? Dice, esto hay que tener en cuenta con los fármacos que se digieren mejor, ¿no? Por la bilis. Bueno, ustedes saben muy bien que la bilis digiere la grasa. ¿No? Yo creo que está de más decirlo, la bilis digiere la grasa. La bilis es solvente de la grasa, todo lo que es grasoso. Entonces los fármacos se disuelven, son que son medio grasositos, ¿no? Y se disuelven en la bilis, no le va a ir bien a un bebé, ni a un lactante, ni a un niño, si es posible. Eso hay que tener en cuenta y ya bueno, un niño de repente de 8 o 9 años, ya el médico le puede aumentar más las dosis, pero un lactante tienen que tener cuidado con aquellos fármacos que son grasositos porque no tiene buena cantidad de bilis y por lo tanto puede dañarle también las paredes gástricas. Em, Otra cosa que también hay que tener en cuenta en la farmacocinética de un bebé, de un bebito, de un niño pequeñito, es la microbiología intestinal. En el nacimiento, el intestino de los neonatos es estéril, no tiene flora casi, ¿no? Y por esa razón ustedes se habrán dado cuenta que rápido les da diarreas, cualquier cosa le da diarrea, ¿no? Un fármaco, por ejemplo, un poco fuerte que le des a un bebé, un bebito, un neonato, un bebé, un lactante, le puede producir diarrea. ¿Por qué? Porque no tiene defensas todavía su cuerpo, o sea, no tiene flora, no tiene flora, ¿no? Entonces se le pasa de frente y el cuerpo lo que hace es reaccionar y eliminar, porque lo ven como un agente extraño. La vitamina K recién está elaborando. Nuestro cuerpo elabora vitamina K constantemente porque eso protege mucho la flora intestinal. La absorción. Entonces, como estamos hablando, dice, es el paso del medicamento a través de las membranas semipermeables hasta llegar a la sangre. Eso es normalmente en un medicamento. En un lactante, como les vuelvo a repetir, o un neonato, hay que tener cuidado con la vía de administración para que dé buena absorción, con la concentración del medicamento, eh, por el tamaño de las moléculas. Cuanto más grandes sean las moléculas, es más lento ser absorbido el vehículo, o sea, cómo va a ser el medicamento absorbido, si es polvo, si es líquido, cómo es el medicamento. Eh, Mucho hay que tener en cuenta el gasto cardíaco. Bueno, eso se sobreentiende de que un bebé tiene la frecuencia cardíaca más acelerada que un adulto. Eso normalmente es así, ¿no? Y el flujo sanguíneo tisular o el flujo sanguíneo de los tejidos, porque eso también depende bastante si la absorción va a ser buena, va a ser lenta o va a ser mala. Estos factores de absorción, ya sea la vía de administración, por dónde le vas a aplicar ese medicamento, por dónde es mejor aplicarle para que le absorba mejor el medicamento y por dónde tampoco no le va a dañar. Eso tiene que tener en cuenta. Eso lo tiene más, lo ve el médico, ¿no? El doctor. Pero aún así, la enfermera tiene que observar, ver, ¿no? En el bebé, en el lactante, ¿no? Y comunicarle al médico. De repente decirle, doctor, ¿sabe qué? Hemos observado que le produce alergia este medicamento, o que le produce una diarrea, o que el bebé se queda dormido por largas horas, le baja la presión arterial, etcétera. Eso la enfermera tiene constantemente que estar observando. Todos los lactantes, los neonatos, los niños hospitalizados necesitan una vigilancia continua. ¿Por qué? Porque están bajo una terapia de una química que se les está administrando. En la farmacocinética, como seguimos hablando ya de la absorción, acá dice absorción percutánea. ¿A qué se llama eso, no? Es la relación, dice, entre la superficie corporal con el peso en el cuerpo. Resulta mayor en el niño absorber mayor proporción que en el adulto. Puede ser hasta 3 veces superior en un neonato. Eso depende de la superficie del cuerpo. Si es gordito, si es flaquito, si es alto, si es chiquito, si es bajito.
Tiene un alto grado de hidratación, hay que ver si está bien hidratado el bebé, y prácticamente también hay que observar si carecen o no de queratina en la piel. Cuando hablamos ya de percutáneo, estamos hablando de la piel, ¿no? De la piel. Por eso estaba hablando de la superficie del cuerpo. Eh, Se refiere de repente a los chiguetes, a las cremas, etcétera. Hay que tener cuidado. En un neonato no tiene grasa. El neonato no tiene grasa. Se le ve todita las arteriolas, se le ve las venitas. Algunos tienen poca grasa, otros tienen más grasa. Cuando tiene más grasa, eso le defiende el medicamento. Pero cuando no tiene mucha grasa y la superficie es amplia, hay que tener cuidado que no vaya a producirse una intoxicación. ¿Por qué? Porque la grasa ayuda un poco a defender de la química del medicamento. Por eso eso es lo que tiene que tener en cuenta en lo que es la absorción percutánea o trabajar ya con la piel del bebé. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una explicación dónde es que el medicamento puede afectar, ya sea los tejidos, ya sea la barrera placentaria, si es que, digamos, estamos hablando ya de un feto, ¿no? Cuando la mujer toma medicamentos, es bien delicado es esto, lo de la barrera placentaria. Hay cantidad de medicamentos que ya ustedes lo saben que se le prohíbe a la gestante, ¿no? También tienes que tener cuidado que no le vaya a afectar la vista de un bebé. La leche materna, ese es el caso de la mujer que está dando el lactar. Hay muchos medicamentos que atraviesan la barrera, digamos, de lactancia, porque estos, muchos medicamentos, los medicamentos pueden pasar la leche, pueden salir por la leche materna, ¿no? Y eso pues afecta al lactante. Estos factores se ven sobre todo en la mujer, ¿no? En la madre y también en el niño, ¿ya? Los lactantes son bien delicados. Cuando toman su leche materna y la leche materna tiene un medicamento, una química que la mujer está, digamos, tomando y de repente automedicada o de repente no tan bien indicado, le puede afectar la barrera hematoencefálica, como dice acá. Y también le puede afectar, como ya hemos dicho, las paredes gástricas del estómago, por esto no tienen buena flora, no tienen buena función biliar, ¿no? La absorción del medicamento es de una manera parcial y la mayoría, pues, puede producirse una intoxicación, etcétera. Por esa razón, es necesario tener en cuenta a la mujer también cuando toma algunos medicamentos, porque esto afecta eh, en su hijito, ¿no? Ahora, hay otra función que también hace el cuerpo, es la distribución del medicamento. Acá se toma en cuenta la composición corporal. En un 90% dice los bebés son de pura agua. Por lo tanto, los fármacos hidrófilos tienen un volumen de distribución mucho mayor. Hidrófilo quiere decir los medicamentos que necesitan agua y que, digamos, le va bien en un cuerpo donde tiene mayor cantidad o concentración de agua o de líquido. Si el volumen de la distribución está afectando ya sea por hinchazón o edema, como es la citis, o los derrames, la obesidad o la deshidratación, eso tiene que ver el doctor, bajarle la dosis o cambiarle de medicamento. Hay unas proteínas que tiene la sangre, una proteína que tiene la sangre, que esa proteína sirve para poder eh, unirse con las moléculas del medicamento. Nosotros, los adultos, como ya estamos con mayor madurez, esas proteínas plasmáticas que tenemos en la sangre nos va a servir para que se unan con el medicamento, nos va a servir para eso. Y una parte que no se une con esas proteínas plasmáticas son liberadas o circulan por la sangre y son liberadas por los riñones y también la masa fecal. Pero, ¿qué es lo que sucede en un lactante? En un lactante, un neonato lactante, el problema es que ellos no tienen la cantidad de proteínas plasmáticas que tiene un adulto. Y esto le va a afectar a ellos. ¿Por qué? Porque la química del medicamento, las moléculas del medicamento, no se van a unir a la cantidad de proteínas plasmáticas que pueden necesitar.
Y esto va a dar lugar a que se absorban o que se unan a poca cantidad de proteínas, de moléculas de proteína plasmática, y la mayor parte va a ser liberado a la sangre. Y si la mayor parte es liberado a la sangre, ya no haga, digamos, no es metabolizado adecuadamente, eso puede producir una intoxicación o puede dañarle el riñón al bebé. Por esa razón, eso se tiene en cuenta en la farmacocinética. Y si tiene una proporción disminuida y tienen menor afinidad, por lo tanto aumenta el porcentaje de fármaco libre capaz de reaccionar, ¿no? Y produciendo una toxicidad. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas de las proteínas plasmáticas, que no es igual en un adulto que en un niño o que un lactante, ¿no? No es igual. Y eso lo tiene que tener en cuenta el médico, pues, ¿no? Que va a recetar el medicamento. Acá hay un esquema, por ejemplo, como ustedes pueden ver, las proteínas plasmáticas vienen a ser, acá está la proteína plasmática, dice, la proteína plasmática tiene unos receptores, ¿ya? Entonces, estos verdecitos son la molécula de fármaco que se unen a la proteína plasmática. Entonces, en un lactante pequeño, no hay cantidad de proteínas plasmáticas. Recién está madurando. Entonces, esta molécula del fármaco, como no se pueden unir a la cantidad de proteínas plasmáticas, va a ser liberado ya al torrente sanguíneo, al líquido extracelular, y esto puede producir una toxicidad en el riñón, problemas cardiovasculares también se puede producir, o también de repente daño en los intestinos, ¿ves? O sea, esto de acá hay que tener mucho cuidado porque el fármaco va a buscar esas proteínas, esos receptores. No los tiene, simplemente se va hacia la sangre y puede producir problemas también en el sistema nervioso. Esto es parte de la farmacodinámica, perdón, farmacodinámica de los medicamentos. Es por teoría que uno tiene que saber todo esto, ¿no? Hablando ya del metabolismo, dice al nacimiento las reacciones, ya sea en la fase 1 y 2, son inmaduras, se cae un neonato, ¿no? En prematuro la evolución es más lenta, o sea, la madurez es más lenta. Hasta los 2 meses de vida se recomienda administrar dosis bajísimas de medicamento, 2 meses de vida, estamos hablando, porque eh, tiene, digamos, recién poca vida o la semivida, no eliminan. Y la eliminación del medicamento es lenta, lenta. Hay que tener bastante cuidado porque si no le produce diarrea. Yo he visto bastante casos que se le produce diarrea, diarrea toxicológica, ¿no? Por las altas concentraciones de los medicamentos. Bueno, en cuanto a la excreción renal, el riñón, como ustedes saben, es el encargado de eliminar todas las toxinas del cuerpo humano. Y eso es desde que uno recién nace, desde el neonato. Inclusive un adulto. Ustedes saben que el adulto cuando toma medicinas, ¿qué es lo primero que le recomienda el doctor? Al menos cuando toma 2, 3 antibióticos, dice, por favor, señora, no se vaya a olvidar, tome 2 litros a 3 litros de agua, que tome la mayor cantidad de agua para que el riñón pueda lavar la sangre, eliminar esa química y sacarlo de la sangre. Porque cuando esa química se queda en la sangre y la eliminación es muy prolongada, ya ustedes saben que se producen reacciones adversas porque la concentración va subiendo y se va a producir reacciones en el sistema nervioso, a veces le duele la cabeza, a veces le molesta la vista, a veces tiene problemas con el hígado, ¿no? O vómitos o náuseas, qué sé yo. Entonces, así como en el adulto, que también produce reacciones adversas por la alta concentración de la sangre, en un bebé también tiene que tener mucho cuidado porque el riñón también recién se está formando y no puede, digamos, aceptar una concentración alta de química. El glomérulo ya ustedes saben que es un sistema que es el encargado de hacer la absorción y reabsorción de todo lo que pasa por el riñón. La función renal en prematuros, dice, está disminuida porque la nefrogénesis o el origen de las nefronas continúa tras el nacimiento. No vayan a pensar que el neonato nace y ya todas sus nefronas están formadas completamente. No, recién se están formando, por eso se dice nefrogénesis.
Esto demora hasta 2, 3, 4 meses de vida que recién ya comienza a absorber mejor y comienza a eliminar mejor el riñón. A los 12 meses o al año ya se consigue llegar, dice la manual de salud. ¿Mm? Bueno, la tobramicina están acá colocando como un ejemplo de un medicamento que hay que tener mucho cuidado con riñón. Ustedes no sé si se han dado cuenta en los medicamentos cuando uno toma, dice ahí en las recetas que viene dentro del medicamento de la caja, dice, ¿no? Este, afecta el riñón, cuidado con la excreción renal, se recomienda tomar el medicamento a tal hora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, viene dentro de las recetas cuando son medicamentos tóxicos para el riñón, o cuando son tóxicos para el corazón, o cuando son tóxicos para el hígado. Lo dice la receta. Ese es un adulto, ¿no? Y ahora imagínense un bebé, pues, con mayor razón. La función de los túbulos, ya sea el túbulo de Malpighi, el túbulo ascendente, descendente, que es dentro de la nefrona, dice, está menos desarrollada en un bebé, afectando a los procesos de reabsorción. En el caso de la digosina, mucho cuidado, es un medicamento que es estímulo para estimular la función cardíaca, ¿no? La digosina se toma cuando tú tienes problemas de insuficiencia cardíaca congestiva en el adulto. Pero supongamos que te salga pues un neonato, un bebé con problemas del corazón, ¿no? Que tiene problemas cardíacos, que hay muchos bebés que nacen con problemas cardíacos, le dan digosina al bebé, pero pues tiene que ser a nivel pediátrico y con mucho control, con mucha vigilancia, con mucho monitoreo de parte del personal de enfermería, ¿no? De repente le tiene que estar controlando la frecuencia cardíaca en el bebé, si es regular, irregular, si tiene arritmia, si tiene su ritmo cardíaco normal o tiene algún tipo de arritmia, ¿no? Dice, en el caso de la digosina presenta un aclaramiento más elevado hasta el año, ¿no? En cuanto a lo que es riñón. La digosina es un medicamento bien tóxico, bien tóxico. Yo siempre me acuerdo cuando nosotros nos decían, tengan cuidado con ese medicamento. Inclusive creo que solamente 7 días nomás se puede dar en el adulto. Y de ahí hacen un descanso y de ahí vuelven a tomarlo. Ahora en un neonato, en un lactante, también es igual. Una cierta cantidad de días y después lo dejan de administrar. Tienen que tener bastante cuidado. El metabolismo y la eliminación. Seguimos con la farmacocinética. El metabolismo dice hepático, es muy pobre. El hígado. Ustedes saben que el hígado se considera como un laboratorio. Siempre me acuerdo cuando nos decían en fisiología en la universidad, el hígado es un laboratorio, un laboratorio. O sea, es un laboratorio en miniatura. El hígado procesa todo lo que es química, química, ya sea carbohidratos, lípidos, proteínas, cualquier tipo de molécula química. Y en caso de un medicamento, inmediatamente el hígado tiene que depurarlo. Por eso acá dice bien claro, la metabolización hepática es muy pobre y la eliminación renal está bastante disminuida, es lento. O sea, como el riñón funciona lento en el bebé, entonces el problema es que se puede concentrar la química, el medicamento y producir reacciones adversas o efectos secundarios graves. La maduración es hasta el año de vida. La vida media, dice, de los medicamentos que se depuran por el hígado o que son eliminados por los riñones es lento, ¿no? La dosis de mantenimiento para evitar la toxicidad, ya sea de estos medicamentos y de otros, hay que estar monitorizado. O sea, la monitorización, el control, la vigilancia es porque como acá dice bien claro, el hígado y el riñón recién están empezando a madurar. Y eso, cuando no funciona bien esos dos órganos, la química se concentra dentro de la sangre y el bebé puede tener problemas nerviosos, problemas con el sueño, puede tener problemas cardiovasculares, renales, sobre todo la alergia, porque cuando el hígado no funciona bien, inmediatamente el cuerpo comienza a rechazarlo y en los bebés se produce la alergia, ¿no? Se enronchan o tienen problemas de reacciones nerviosas, entonces
Hay que tener bastante cuidado con eso y por eso acá se recomienda mucho la monitorización de la enfermera. Ahí interviene mucho la enfermera. El médico lo manda nada más, pero la enfermera tiene que estar observando. Bueno, esto es un parámetro que yo le quería poner para que ustedes sepan eh, cuál es, digamos, lo que se recomienda, dice dosificación, ¿no? En pediatría. Peso ideal, peso ideal, ahí está la altura, la superficie corporal por metro cuadrado, ¿no? Y son cifras paramétricas que hay que tener en cuenta para la administración de los medicamentos. Las cifras se refieren a los neonatos a término, dice acá, y no a los neonatos que están todavía como prematuros, que pueden requerir ya una reducción de la posología. Por eso acá arranca a partir del mes, ¿no? Del mes dice, bueno, el neonato, 3,5 kilos lo normal, ¿no? Medio metro es lo normal en tamaño, a no ser que sea pues por raza también o de repente eh, los europeos, ¿no? Que de repente son más altos. Y acá está cuánto debe pesar, cuánto debe de medir normalmente un neonato. Después está al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 3 años. Lo normal estamos hablando, ¿no? Que hay que tener en cuenta lo normal. Siempre eso sí, cuando van a los hospitales o cuando van a los centros médicos, siempre se le dice a la mamá, pues, ¿no? ¿Cuánto pesa el bebé? ¿Cuánto ha sido su último peso? Y si es posible, en ese momento, pues tiene que pesar al bebé a la criatura, la tiene que pesar. Normalmente tiene que tener una balanza, ¿no? Y eso es muy importante para la dosificación. Y si no, pues tienes que calcularlo. Por eso que acá te ponen los parámetros, lo calculas lo que normalmente pues podría pesar un bebé de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, ¿no? Pero la mamá siempre tiene que estar constantemente en el consultorio de CRE, porque ahí le controlan el peso y ahí le van a decir si el bebé tiene bajo peso, si su peso está normal o está en sobrepeso. Y todas esas cosas también tienen que decir al pediatra en el momento que le van a indicar algún medicamento. Bueno, estas son algunas de las presentaciones de los medicamentos. Por ejemplo, para lactante generalmente es jarabito, gotitas, supositorio, ¿no? Para que el bebé lo pueda aceptar. Para jarabe es difícil. A veces yo me acuerdo que en el hospital el niño cuando yo estaba, a veces la colega pues tenían que requerir la ayuda del personal auxiliar, ¿no? Porque no lo quieren tomar. Generalmente un bebé, es bien difícil para que te tome medicamentos, ¿no? Tienes que hacer esfuerzo y medio para que te tome el medicamento. Le tienen que presionar la nariz para que se traiga el medicamento, etcétera, ¿no? Eh, no es tan fácil la administración de los medicamentos en pediatría. Hay que tener mucha paciencia y mucho trato. En los preescolares, estamos hablando de los que tienen pues 4 años, 3 años, jarabito, granulado, ¿no? Supositorios. Los que son más grandecitos, a partir de los 6 hasta los 12 años, y ahí su jarabito. Siempre, eso sí, ya ustedes lo saben, todos los jarabitos vienen con sabor, ¿no? Pero algunos no tienen sabor y tienen que ver cómo se lo vas a administrar. Sobre de granulado para disolver, comprimidos masticables, supositorio. En los adolescentes, bueno, ya se considera casi como un adulto, también sus comprimidos, sus grajeas, sus cápsulas. Ya al menos ellos comprenden y entienden que tienen que tomar los medicamentos, quiera sí o no. Lo más difícil es en los lactantes, los preescolares y hasta en los escolares que a veces rechazan los medicamentos y por esa razón que las presentaciones tienen que ser lo más simples posibles, ¿no? Y sobre todo con sabor, con buena presentación, etcétera. Seguimos con la farmacodinamia. Dice, cada medicamento tiene su mecanismo de acción y reacción con moléculas específicas, enzimas y receptores. En el caso de los niños, las enzimas y los receptores no están siempre presentes. Yo estoy hablando de las enzimas del intestino delgado, ¿no? Las enzimas, ya ustedes lo saben, que son sustancias químicas que el cuerpo utiliza para poder metabolizar o destruir, ¿no? Una molécula química
¿no? Ya sea carbohidratos, ya sea proteínas o ya sea tipo de farmacia, utilizamos enzimas nosotros. Y el cuerpo eso lo produce y lo elabora, las enzimas. Pero en el caso de los niños tampoco no tienen la cantidad de enzimas que necesitan. Y los receptores que utilizan los medicamentos lo tienen muy disminuido. Varía, dice, continuamente en cada etapa de desarrollo, por lo que la respuesta puede ser muy diferente a la esperada. Hay que tener en cuenta el efecto de los fármacos en el crecimiento de los niños, que no le vaya a alterar el desarrollo del niño. Yo me acuerdo una vez en el hospital del niño, eh, era una criatura, creo, como de 10 años, ¿no? Y tenía alergia, le había salido alergia en el cuerpo por los medicamentos un poco. Y le dice, pues, la enfermera le dice al doctor, ¿no? ¿Sabe qué? Está con un poco de alergia. Y el doctor le dice, ah, ya, aplícale un clolergan. No, el clolergan no le va a hacer daño. Ah, ya, le aplicaron clolergan para la alergia y el niño falleció. Le dio un paro cardíaco. Fíjese, un paro cardíaco le dio al niño. Dio mucha pena porque ese niño ya estaba casi de alta. Y solamente por haberle aplicado un cloroalergán, que se sobreentiende que es una sustancia antihistamínica, ¿no? O sea, para combatir la histamina, los problemas de alergia, más bien le hizo daño al corazón y murió. O sea, por eso yo le digo, el cuerpo de un niño con el cuerpo de otro niño no es igual. Y hay que tener bastante cuidado en esa parte. Hay que tener en cuenta, dice, el efecto de los fármacos, por eso. El metabolismo, la farmacocinética de cada niño es muy distinta una de otra. Por eso, bueno, se supone que el médico estudia mucho la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. La enfermera también tiene obligación de estudiar esto, ¿no? De profundizarlo de repente. Claro, con la práctica tú poco a poco te vas dando cuenta cuáles son los efectos colaterales de un medicamento en un neonato o un lactante, ¿no? Acá dice una observación. Dice, la mayoría de los fármacos, dice, la mayoría de los fármacos no tienen aprobación para ser usados en pediatría. Por tanto, su prescripción es un riesgo de error. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Em, para prescribir un medicamento en pediatría, ¿no? Tienes que conocer, saber, em, estudiar si ese medicamento, si esa presentación de ese medicamento se aplica para un lactante, un neonato, ¿no? Y tiene que tener cuidado de no o ¿no? O prescribir, en el caso de los médicos, prescribir un medicamento, adaptarlo de repente a la dosis a un lactante. Y acá dice que la mayoría no están aprobados para pediatría. No, no todos, no. Algunos nomás se prestan para un lactante, un neonato. Algunos sí, tienen presentación, ¿no? Pero otros no. Por esa razón, acá dice que indicarlo es un riesgo de error, ¿no? Según un estudio publicado en 2005, dice la Organización Mundial de la Salud, los errores de medicación potencialmente nocivos pueden ser 3 veces más frecuentes en la población de pediatría que en los adultos. ¿Mm? Los errores en la medicación más, más se dan en pediatría que en un adulto. Justamente porque la mayoría de los medicamentos no están indicados para ser prescritos en lactantes, neonatos, ¿no? O niños pequeños, etcétera. La mayoría. Bueno, un médico pediatra ya se tiene que haber habituado a esto. Ahora, una enfermera especializada en pediatría, esto pues tiene que haberlo estudiado, profundizado mejor, ¿no? Los errores en la medicación en pediatría, dice, la fuente de error más frecuentes se producen por las dosis, ¿no? En el adulto siempre resiste más. Por ejemplo, tú le das a un adulto, tómeselo cada 8 horas o cada 6 horas. Tome un medicamento de 1000 gramos cada 12 horas. El adulto, como tiene más defensas,
tiene sus enzimas completas, tienen, digamos, más tejido graso, tiene la flora intestinal completa, tiene mejor función renal, mejor función cardíaca, hepática, etcétera, puede ser que le haga daño, ¿no? Le haga daño. Entonces, inmediatamente, pues uno corre, donde el médico, el doctor, me ha caído mal esta medicina, que usted me ha dado, esta inyección, cámbiamelo, por favor. Entonces, ¿qué hace el médico? Generalmente, si ese medicamento es útil para esa enfermedad y no hay otro que lo reemplace, le baja la dosis inmediatamente. Y el cálculo de un bebé, de un niño, es muy delicado, porque a veces la reacción es violenta, como yo le estoy explicando lo que pasó en el clorallergano, es violenta, le puede dar un paro, una hipotermia, o le puede dar de repente una reacción alérgica, un shock anafiláctico, y ahí nomás lo dejas, ¿no? En el niño es más violenta la reacción, y no tienen mecanismo de defensa los niños. Por eso dice que la mayor cantidad de fuentes de error es en pediatría. Y sobre todo la dosis, la cantidad que le vas a dar por kilo de peso. Error en la transcripción, evitar los decimales, dice, de repente de un decimal más, un decimal menos, se te puede terminar la muerte de un niño. Error en la dosis de los niños obesos o adolescentes, pueden sobrepasarse dosis máxima. ¿Por qué? Ah, ya es un niño gordito, ya pesa tanto, ya, pa, le aplica la máxima dosis, ¿no? Y de repente le cae mal. ¿Mm? Error en la frecuencia, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 18 horas, o sea, también tiene que ver mucho la frecuencia. Em, ¿Por qué los medicamentos siempre se prescriben cada 6 horas? Porque se sobreentiende que el medicamento es de absorción rápida y que a las 6 horas ya no va a estar en la sangre la concentración. Entonces, a las 6 horas, de nuevo le administras el medicamento para que esa concentración se conserve y pueda combatir la enfermedad. Pero hay medicamentos que son cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Por qué? Porque son de absorción lenta y de liberación lenta en la sangre. Entonces, mientras que se absorbe, se reabsorbe, se evacúa, ¿no? La química todavía lo tiene en la sangre la persona. Y no puedes administrarle otra dosis más porque le puede producir una concentración alta y una reacción colateral, digamos, violenta, ¿no? En el caso de los bebés, tiene que ser bien exacta, digamos, la frecuencia del medicamento. De repente, no decir, bueno, ya, por irme de turno, le voy a aplicar una vez antes de salir, ¿no? Y no, todavía no se cumple la frecuencia. Tienes que respetar esa frecuencia en un bebé, un niño, porque es bastante delicado, ¿no? A veces en los adultos, inclusive, también a veces se olvidan, ¿no? De la frecuencia, cada 6 horas, cada 8 horas por trabajar, se olvidan y a veces se desaparece de la sangre la concentración que debería tener y la medicina no hace el efecto esperado, pues, en la enfermedad que tiene. ¿Cuál es la administración que generalmente se elige? Dice, vía de administración en pediatría. Vamos a trabajar la vía de administración. La más usada es la vía oral. La vía oral, ¿por qué? Porque la absorción es más lenta, ¿no? Y puede dar tiempo, si en caso el medicamento le cae mal, puede dar tiempo a contrarrestar la reacción. Formas líquidas son las principales, por eso que se utilizan mucho los jarabes en pediatría. El vaciado gástrico de los líquidos es más rápido que el de los sólidos. Claro, claro, lógico, algo líquido es más rápido. Por eso dice, la forma ideal de administración oral es en solución de medicamento. Dosificación fácil y cómoda, enmascarar características desagradables también, pero la facilidad es, bueno, acá dice, pero facilidad de contaminación, o sea, hay que evitar que el medicamento sólido, sobre todo, se vaya a contaminar. En el caso de los líquidos, es cierto que el vaciamiento gástrico es más rápido, ¿no? Lo que se recomienda siempre por eso son los jarabes. En los niños pequeños, dice, por vía oral, solo se puede administrar medicamentos de consistencia líquida, ya que no son capaces de tragar tabletas. Ese también es otro problema. Tiene que estar a veces chancando, ¿no? En un mortero, qué sé yo, la tabletita bien polvito, diluirlo en el agüita, etcétera, para que lo tome bien.
Eso sí es bien delicado. Las tabletas no se lo pueden tragar, se pueden atragantar o se pueden atorar, sobre todo pues en los niños pequeños, ¿no? En el caso de las tabletas, estas deben de molerse y disolverse, ¿ves? Se disuelve dice, en 5 centímetros cúbicos de agua o en suero glucosado al 5%. Siempre es así en niños, ¿no? Siempre es así porque es la manera más sencilla, más fácil y sobre todo más cómoda para que no vaya a producirse un atragantamiento. Acá les he puesto este gráfico, cómo se muele el medicamento en un papelito, ¿no? Se chaca bien, se muele bien, se echa de un recipiente y luego con la jeringa se absorbe el medicamento y se le da al lactante, ¿no? Hay que tener paciencia para esto. Sobre todo las madres de familia, cuando se les indica que el medicamento tiene que ser triturado, molido, lo tienen que hacer. No lo vayan a dar de frente, ¿no? Porque no puede producir un atragantamiento. Miren, yo les digo otra cosa. El cerebro está en evolución, está inmaduro. Y el cerebro es el que manda el reflejo de deglución. Eso ustedes lo saben bien. Entonces, en un lactante, generalmente ustedes han visto que a veces se atoran cuando toman, por ejemplo, cuando comen, inclusive cuando le das tu comidita, a veces se atoran. ¿Por qué se atoran? No se atoran porque de repente le dio la gana de molestar, sino porque en el cerebro todavía el centro motor de deglución todavía está inmaduro. Parece mentira, pero el cerebro ustedes saben que manda todo. Ese mecanismo que tenemos de pasar los medicamentos es un reflejo, y es un reflejo que viene del cerebro. Y el lactante no lo tiene eso bien digamos, madurado. No es completo su reflejo, es un reflejo a medias. Entonces, por esa razón es que se recomienda que sea líquido, ¿no? Inclusive un niño de 2, 3 años todavía se atora, ¿no? Poco a poco ese reflejo va madurando y va a deglutir todo lo que es sólido, lo va a deglutir de una manera, digamos, más fácil, más correcta, por el reflejo de deglución, que todavía es inmaduro. Dice, acá hay recomendaciones cómo administrar un medicamento por vía oral. Colocar al niño en una posición que favorezca la ingesta, semisentado, no echado. El lactante es administrar el medicamento con jeringa, sin agua. Dice, facilita la dosificación exacta y permite que el niño degluta sin derramar. Bueno, bastante agua no le puedes poner, solamente el agüita que ha servido para poderlo diluir nada más. En los preescolares, que estamos hablando entre 3 4 años, se puede utilizar un vaso graduado, o sea, una cantidad de líquido, ¿no? Y con esa cantidad de líquido lo puedes tú diluir. Una vez administrado el medicamento, registrar la hora, el medicamento, la vía y la dosis. Eso en el caso que está en el hospital, en la historia clínica, se anota, ¿no? En qué momento le has dado, la hora exacta, ¿no? Qué medicamento le has dado, por qué vía le has dado y qué cantidad de dosis le has dado. Eso lo tiene que anotar ya la enfermera. Inclusive una madre de familia también cuando administra dentro de su casa, en un cuadernito tiene que ir anotando en qué momento le dio el jarabito, ¿no? En qué momento le administró. La madre de familia también es como una enfermera dentro del hogar. ¿Qué recomendaciones se dan en enfermería? Para estimular la aceptación de las medicaciones orales por parte de un niño, darle un cubito de hielo, dice, antes de ofrecerle el medicamento para que se le entumezca la lengua. Eso sí es que el medicamento tiene un sabor feo, porque a veces los niños te rechazan, no quieren tomar el medicamento. Mezclar el medicamento con una cantidad pequeña, una cucharadita de una sustancia dulce, dice como miel, mermelada, jugo de frutita, para que lo pueda pasar en medicamentos si que tiene un sabor feo. Ofrecer un vaso pequeño de agua o jugo después que le ha dado el medicamento. Son algunas recomendaciones sencillas que se da para que el niño pueda, digamos, pasar bien el medicamento. Otro hecho de importancia es que la oliguria o la poca cantidad de orina que arroja o que prepara o que elabora su riñón obliga a reducir la dosis y a una vigilancia extrema en la función renal. ¿Por qué? Porque el niño no va a orinar por la cantidad que orina un adulto. El riñón
el riñón elabora poca cantidad de orina. Por esa razón yo antes les decía y les recalcaba que tienen que tener cuidado con el riñón, ¿no? La preparación debe realizarse cumpliendo todas las normas de asepsia y antisepsia y respetando los volúmenes de dilución aceptados por el niño y el fármaco. Bueno, si vamos a hablar de asepsia y antisepsia, ya tú sabes que te tienes que lavar las manos antes de preparar el medicamento, ¿no? Después de preparar el medicamento, de haber administrado el medicamento, te lavas las manos. Y una enfermera tiene que estar constantemente lavándose las manos dentro de su servicio. Eso creo que está de más decirlo, ¿no? Em, y también, bueno, se considera la mascarilla, la protección de la ropa, ¿no? Todas esas cosas se toman en cuenta para preparar y administrar un medicamento. Para estimular la aceptación de las medicaciones orales también dice, si las náuseas, si el medicamento le produce náuseas, ¿no? Constituye un problema. Dar un líquido vertido sobre hielo, dice, picado antes o inmediatamente después. O sea, si le produce náuseas el medicamento, ¿no? O sea, con ganas de vomitar, de repente el sabor no le gusta, lo quiere arrojar el medicamento. Para estimular la deglución, que lo pase en los lactantes menores y en los niños con déficit neurológico. Ah, con déficit neurológico es bien, bien fastidioso. Cuando son niños con retraso mental o niños con movimientos involuntarios. A eso es a lo que se refiere. Un niño con síndrome de Down, un poquito, que sea un poco alterado, ¿no? Lanzar, dice, un pequeño soplo de aire en la cara para provocar el reflejo degutorio, para ayudar para que el niño lactante pueda, digamos, pasar el medicamento. Estas son recomendaciones que se da la enfermera. Ya ustedes saben que siempre tiene que tener en cuenta los 5 correctos. Yo creo que está de más decirlo. Medicamento correcta, vía correcta, dosis correcta, hora correcta, paciente correcto, ¿no? Eso creo que en la universidad todo el mundo lo repasa, se lo repasan a cada rato. Entonces, acá, por ejemplo, ponen ejemplos, ¿no? Hay que observar medicamentos que tengan similitud fonética y ortográfica. O sea, de repente empieza con acá hay uno, ¿no? Cefalotira, cefaloxina o cefalotina, ¿no? En el hospital me refiero, ¿no? De repente tú coges el medicamento, ¿no? Coges el medicamento inmediatamente. Ah, cefaloxina, ah, ya pa, le aplicas. Y no te das cuenta que no es cefaloxina, sino es uno cefalotina, que es otro medicamento y le puedes aplicar mal y lo puede matar al niño o intoxicarlo. ¿M? Entonces, medicamento correcto. Ver bien, no confiarse. Ah, no, este sí, ese es el medicamento que yo le aplico. No, no. Tiene que mirar bien, demorarte un poco. Medicamentos con diferentes concentraciones. De repente tienen el mismo nombre. Ah, no, pero este es de 1,5 gramos, ¿no? Tienes que fijarte no solamente en el nombre. De repente, no, este es 1,5 gramos. Ay, no, yo me equivoco. El otro es 3,5 gramos. El niño está usando de 1,5 gramos. O sea, tienes que también cuidar. Medicamento con similitud de apariencia. De repente este medicamento es una ampolla que es un poco oscura, ¿no? Y cojo otro medicamento que también es con el mismo color oscuro. Y a veces por la rapidez tú le aplicas el medicamento. Uf, yo de esos casos he visto un montón en el hospital, bastante casos. Una vez vi también un paciente de 17 años, ¿no? Que le iban a aplicarle anestesia, una silocaína. Y el médico le dice al técnico, pásame la silocaína. Y el técnico le pasó otra cosa. Y el médico confiado, ¿no? Porque la presentación era casi igual, mismo color de frasquito, ¡pah! Le aplica y al poco rato le produjo una reacción adversa que menos mal que, bueno, como era un adolescente, era adulto, no le hizo daño, ¿no? Pero sí, digamos, llegó a producir una vasoconstricción un poco violenta. Entonces, bueno, le fue pasando y el médico pues le dijo, ¿y tú qué me has pasado? No, yo le he pasado el medicamento. A ver, sácalo de la basura, le dijo. Lo sacó de la basura y en lugar de silocaína le había aplicado adrenalina, otra cosa. O sea, fíjese, por esa razón uno tiene que fijarse bien antes de administrar un medicamento. Menos mal que como era un paciente adulto, el paciente adulto pues le pasa, ¿no? Eh,
Protocolos institucionales de medicamentos en pediatría, dice. Protocolos actualizados constantemente, revisar los protocolos. Orientaciones para una terapia farmacológica segura, hay que estar leyendo las orientaciones, las recomendaciones de almacenamiento. Por ejemplo, bueno, ya ustedes lo saben que en el hospital hay refrigeradoras chicas donde muchas veces se almacena o se guarda algunos medicamentos, inyecciones, no hay que ver en dónde es que lo vas a colocar el medicamento. Datos sobre los efectos adversos, interacciones medicamentosas, información sobre el pH y la molaridad que utiliza el medicamento. Eso siempre tiene que estar constantemente leyendo el personal médico de enfermería. ¿Qué es lo que se recomienda para administrar los medicamentos? Evaluar siempre los efectos terapéuticos y secundarios. Efecto terapéutico es el deseable, que le cure la enfermedad, que le disminuya los signos y síntomas, ¿no? Y efectos secundarios, ya ustedes saben, es que las reacciones del cuerpo hacia el medicamento. Identificar posibles interacciones medicamentosas. De repente este medicamento no se puede dar a la hora que se le va a dar el otro, ¿no? Porque estamos observando que en el paciente produce tal reacción, ¿no? Entonces, de repente, espaciar más la frecuencia, pero eso se le tiene que advertir al médico. Considerar vías alternas de administración, ya sea mejor por vía oral, no le cae bien, entonces de repente por vía parenteral. Considerar los horarios en los que se retrasan los medicamentos. eh, bueno, ya les he dicho, hay que tener en cuenta esto. A veces la enfermera dice, a las 7 me salgo, pero uy, son 7:05. A las 7:05 tengo que administrarle al paciente de la cama tal. Pero como yo me tengo que ir a las 7, estoy apurada y de una vez se lo coloco, ¿no? Eso no podemos hacer. Tiene que respetar el horario de la administración del medicamento, porque se tiene que respetar la frecuencia, el intervalo de administración del medicamento. Evaluar la programación de medicamentos, horarios, grupos farmacológicos, pertinencia, terapia y la farmacovigilancia que tiene que ser constantemente, ¿no? Reportar los incidentes, los eventos, las reacciones adversas o los efectos secundarios que están produciendo los pacientes. En un hospital se supone que la farmacovigilancia es constante, ¿no? La vía de administración en pediatría. Bueno, acá un poquito para repasarles. Vía endovenosa y intravenosa. En recién nacido, administración en la vena del cuero cabelludo. Bueno, yo he visto en los hospitales pediátricos que a veces utilizan las venas del cuero cabelludo, ¿no? Acá en la cabecita, nomás. Le ponen como un listón y ya está ya. Y eso se hace para que no se lo jalen, porque los bebés son bien inquietos, ¿no? Y a veces se mueven la mano y mueven los pies, entonces sale el catéter, se lo saca. Entonces, de acá en la cabeza no es tanto utilizar. A veces utilizan las venas del cuero cabelludo. Es que en el bebé, como tiene poca grasa, se le ve, se le nota, ¿no? Y bueno, acá hay algunas pautas en la posología. Menor a kilo y medio, 150 miligramos por kilogramo de peso. De kilo y medio a 2,5 kilos, un neón pequeñito, 120 miligramos por kilogramo de peso. Bueno, acá dice dosis que sean menores a 20 de 1.000 miligramos más 20 miligramos por kilogramo de peso por cada 20 kilos, dice acá. Tener en cuenta los volúmenes suministrados con los fármacos y los usados para limpiar la vía. Ah, generalmente los fármacos que se utilizan por vía entérica, ¿no? Digamos, vía parenteral que le decimos nosotros, perdón, parenteral, ¿no? Son fármacos que hay que estar vigilados. Las reacciones son rápidas, como ustedes saben bien, más que la vía entérica que es por vía oral, ¿ya? Tener en cuenta, dice, los volúmenes suministrados con los fármacos y los usados para limpiar la vía, ya sea de 3 a 20 mililitros. Bueno, eso cuando se quiere limpiar, digamos, cuando es un suero o cuando estás utilizando de repente equipo de venoclisis, a veces tú lavas un poco el equipo primero, ¿no? Antes de administrar el otro medicamento. A eso es lo que se refiere más. La vía intramuscular, dice. Generalmente se utiliza el deltoide del bracito o músculo del muslo, masa muscular en neonatos muy baja, mucho cuidado con eso, y de irrigación irregular. Evitar esta vía por ser muy dolorosa y absorción imprevisible. En niño menor a 3 años, máximo aplicarle un mililitro.
de 3 a 7 años hasta 1,5 mililitros, de 7 a 12 años hasta 2 mililitros y posteriormente un máximo de 3 mililitros. Eso es en la vía intramuscular, pero del deltoides, estamos hablando del deltoides. Generalmente el deltoides por vía intramuscular poco veo que se utiliza. Tiene una absorción muy lenta y no tiene mucha grasa. Y estamos hablando pues de bebés, de niños pequeños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el bracito, ¿no? Vía subcutánea, dice, se prefiere por ser menos dolorosa la vía subcutánea. Volumen de inyección muy pequeño, eso de hecho, generalmente más se utiliza a veces para las vacunas. Se desconocen los efectos de la maduración sobre la farmacocinética por esta vía. La vía subcutánea es una cantidad de medicamento bastante, digamos, frágil, o sea, es poca cantidad de medicamento que se aplica por vía subcutánea en ángulo de 45 grados, ¿no? Ya saben que cuando es vía intramuscular el ángulo es de 90 siempre, pero dependiendo también que el niño no vaya a tener poca grasa y puro huesito. Ahí tiene que ver bien, más bien tiene que hacer un pliegue, levantarle para poder administrar la vía intramuscular. La vía inhalatoria, dice, tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, se utiliza asma, bronquitis. Generalmente son los broncodilatadores, ¿no? Como el salbutamol. Mayor rapidez de acción, las concentraciones son elevadas en el lugar de acción y bajas en el plasma. Usar espaciadores o cámara de inhalación. La forma más recomendada son cartuchos, dice, con cámara de inhalación en niños o personas mayores de 5 años, inhaladores del fármaco en polvo. Bueno, esto de acá, como ustedes saben muy bien, es muy conocido en emergencia. Cuando van los niños con problemas respiratorios, que no pueden respirar bien con la tos, etcétera, le aplican su vía inhalatoria con su salbutamol y hay que estar controlando la frecuencia cardíaca, eso sí, porque casi todo lo que son broncodilatadores se utiliza en niños asmáticos, pero también atacan mucho el sistema cardiovascular, el sistema nervioso sobre todo, y al atacar el sistema nervioso altera la frecuencia cardíaca, lo vuelven más nerviosos, ¿no? Hay que estar siempre monitoreando. Antes de administrar, dice, medicación por vía rectal, ya si estamos hablando por vía rectal, se debe tener en cuenta la desventaja de la administración incluye la variación significativa de la dosis necesaria para producir los efectos necesarios. El retraso o absorción lenta es debida a la pequeña superficie del recto. Si fuera necesario, dice, fraccionar el supositorio, porque se utiliza el supositorio por vía rectal, y lo haremos en forma longitudinal. Vigilar durante la técnica la aparición de respuesta refleja vagal. Del vago, el vago. En el caso de administrar medicamentos rectal en niños pequeños, estos se pueden colocar encima de las rodillas de la persona que lo administra. Esa es ¿no? La forma usual como tú colocas al niño sobre tu rodilla con boca abajo, ¿no? Y le agarras la piernita y le colocas el supositorio. Asegurarse, dice, de que el fármaco no impacte con algún tipo de masa fecal, puesto que de nada te va a servir el supositorio. Los supositorios a veces se utilizan como antipiréticos también. He visto mucho que en España utilizan bastante supositorios antipiréticos para bajar la temperatura, la fiebre, ¿no? Pero generalmente los niños a veces también lo utilizan debido al estreñimiento, puede ser, ¿no? En un bebé, un niño, etcétera, que tengan problemas con el estreñimiento. O también tratamiento de alguna enfermedad, ¿no? Se utiliza mucho el supositorio. El supositorio es una preparación medicamentosa de forma cónica o ovoidea alargada y de consistencia sólida, y usted lo sabe, es capaz de fundirse a la temperatura fisiológica del recto o de solubilizarse en los líquidos orgánicos. Se ministra con la intención de ejercer una acción local o sistémica. La acción local es dentro de lo que es de la cintura para abajo y la acción sistémica es todo, ¿no? Eso depende de la concentración y de la frecuencia y de la dosis que se le dé al niño, ¿no? La administración por vía rectal es una de las menos fiables, bueno, que es lenta,
el desarrollo, digamos, del efecto es lento. Se requiere que la ampolla rectal esté vacía, de lo contrario, la absorción del fármaco se puede retrasar. Se utiliza esta vía cuando la vía oral está contraindicada, ¿ves? Por eso que en preferencia la vía oral. ¿Por qué? Porque por vía digestiva la absorción es mucho mejor. Los medicamentos más utilizados por esta vía son antipiréticos, les decía, ¿ve? Para bajar la fiebre, sedante para tranquilizar al paciente, analgésico para el dolor o antiemético para lo que es vómitos y náuseas. Para eso se utiliza la administración de supositorio por vía rectal. Ahora vamos a hablar un poquito de la vía parenteral, que pueden ser de varios tipos: intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, y también hay otra intraalveolar. O sea, son vías que generalmente se utilizan. Intradérmica para la prueba de Mantú, para prueba cutánea, anestésicos locales, la subcutánea para administración de insulina, heparina, vacunas y otros medicamentos. Intramuscular, vacunas. Bueno, hay vacunas que se aplican por vía intramuscular. También otros fármacos como analgésico, antiinflamatorio, antibióticos. Y intravenosa para todo lo que es medicaciones urgentes en preferencia, o también tratamientos largos que necesitan una absorción rápida, ¿no? De frente a la sangre. En esto de acá, creo, no sé si ustedes ya lo habrán estudiado ya, se estudia en enfermería los ángulos de aplicación. Por ejemplo, vía intramuscular siempre de 90 grados, la subcutánea de 45, la intradérmica de 15 grados. Y mucho tiene que ver acá la anatomía de la piel, ¿no? Si tiene grasa, no tiene grasa, qué cantidad de músculo tiene. Eso tiene que tener cuidado, sobre todo en un neonato, en un lactante, ¿no? Porque a veces ellos no tienen grasa. A veces se les ve hueso y pellejo, nada más tan flaquitos. Entonces aquí tiene que hacerle su pliegue, ¿no? En los niños existe además el inconveniente de poco desarrollo de tejido muscular que limita la zona para funcionar. En la vía intramuscular solo debe utilizarse para administrar medicamentos de escaso volumen. Eso estamos hablando de los niños, ¿no? No superior a medio mililitro en lactantes y 2 mililitros en preescolares. 2 centímetros cúbicos también. Es lo mismo, o medio centímetro cúbico. Bueno, vía intramuscular, como ya antes les dije, puede ser por vía deltoide, en el músculo deltoides. Y siempre me acuerdo que me decía, tiene que administrarse en donde tú le veas acá más grasa, más músculo, para que no le duela tanto al pacientito y sobre todo, pues, un niño pequeño, ¿no? El área deltoidea es de fácil acceso, bien tolerada, no afecta a la deambulación. Además, han sido reportadas pocas complicaciones. Se han descrito contracturas del deltoide por fibrosis secundaria a las inyecciones cuando se administra mal el ángulo. La lesión del nervio axilar es una complicación potencial, para eso se estudia inyectables, ¿no? Se debe aplicar en el punto medio, dice, entre el acromión y la tuberosidad deltoidea en la masa muscular del deltoide. Generalmente donde tú encuentres, pues, más músculo o más grasita, ¿no? La complicación más seria reportada en esta área es la lesión del nervio ciático. Estamos hablando de la vía intramuscular, pero en lo que es el glúteo. Creo que ya ustedes lo saben muy bien que el nervio ciático pasa por el lado de los glúteos y siempre es el nervio que más se cuida de no punzarlo porque si no le puede producir una parálisis de por vida. Hemos observado, dice, casos de necrosis glútea, abscesos cuando tú le aplicas, por ejemplo, le introduces la jeringa y no llega hasta el músculo. Y a veces hay medicamentos que solamente se absorben a nivel muscular, no a nivel de grasa. Y si tú le administras un medicamento que debe ser para vía intramuscular y no a nivel de grasa, el medicamento, ¿qué va a hacer? Se va a formar como una bolita en la parte de la grasa, a veces se macera y se puede formar pus. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Si es un medicamento por vía intramuscular, tiene que ser en el músculo. Y si es flaquito, le haces un pliegue. Y si es gordito, tiene que introducirle hasta que llegue al músculo. Por eso acá dice absceso, fibrosis, ¿no? Cuando se destruye tejido. Con gran cuidado, este sitio ha sido utilizado exitosamente en niños pequeños. Sí, es cierto. En los niños también se utiliza mucho la vía intramuscular, pero tiene que tener cuidado
con los lactantes, los que son pequeñitos, porque a veces no tienen mucha grasa. Las zonas para las inyecciones por vía intramuscular, tercio medio del muslo. También hay otra administración muy poco conocida, la ventroglútea, que viene a ser casi al costado, es al costado por la cadera, como puedo decirte así, ¿no? Por el ciático, es al costado. Ahí también se puede aplicar vía intramuscular, pero no veo que utilicen mucho esa vía de administración, pero dice que sí tiene buena absorción. La zona glútea o dorsoglútea, que es de la nalga, que se le dice, ¿no? El intramuscular, y la zona del músculo deltoide, que hemos dicho que es del brazo. La intramuscular, el volumen de la medicación prescrita a los niños pequeños y la pequeña cantidad de tejido para la inyección requiere en selección una jeringa que pueda medir cantidades muy pequeñas de solución. Generalmente se utiliza la jeringa de tuberculina en los bebitos. Acá está la presentación, como en donde se aplica intramuscular, pero en la piernita. Yo he escuchado y yo he visto también que en los niños la vía intramuscular en la pierna les duele mucho, generalmente porque no tienen a veces mucha grasa. Dice que les duele bastante, les duele, les molesta. Entonces, pero a veces nos dicen, no, la vacuna tal tiene que ser aplicada vía intramuscular en la pierna, en el músculo, en el vasto externo, porque ahí se absorbe mejor. Aunque le duele al bebé, tiene que aplicarle ahí porque le absorbe mejor. Entonces, eso también depende de la indicación del médico, ¿no? Esta zona se presta, dice, porque hay ausencia de vasos sanguíneos y de nervios de gran importancia, ¿no? Entonces, en esa parte sí tenemos una gran ventaja, ¿no? Pero sí he escuchado que les duele mucho. Esta es la vía que yo les digo que no es tan utilizada, que muchos profesionales a veces tampoco no la utilizan, que se llama la vía ventroglútea. Dice, ahí está, por ejemplo, cómo se coloca la mano, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la foto, casi por el costado es, ¿no? Por el costado de la cadera, que también se puede aplicar ahí la vía intramuscular, ¿no? Y le dicen ventroglútea. Para delimitar la zona, pones al niño en decúbito dorsal, se coloca un dedo sobre la espina ilíaca, antero superior, y el otro dedo en la misma mano de la cresta ilíaca. O sea, por el lado de la cresta ilíaca, ese es un adulto, ¿no? Pero más o menos para que ustedes puedan ver por dónde es que se aplica la inyección ventroglútea. Ese es por vía intramuscular. Acá tenemos también, de nuevo, yo le quería colocar acá, este es un bebé que está de cúbito ventral, y mira, ve acá, ¿ves? Acá está la zona ventroglútea, ¿no? Acá también, de nuevo, esta es una maqueta, que están ahí haciendo un ensayo de la zona ventroglútea, como ustedes miren cómo se coloca la mano, y se coloca la inyección. Acá está, miren, este es un esquema muy bueno, cómo vas a colocar la mano, los dedos, cresta ilíaca, dice, espina ilíaca anterior superior, que se forma un triángulo, y en medio del triángulo se aplica la inyección. Con tu mano formas un triángulo, ¿no? Un triángulo formas. Y aplica la inyección y medio. Zona triangular de la inyección, trocante mayor. Trocante mayor es el hueso de la cadera, ¿no? Que está fusionado a la cadera, que es el hueso del fémur, ¿no? Que es trocante mayor, la cabeza es la cabeza. Por ese lado se coloca, digamos, la mano y se aplica la inyección. En el curso de inyectables se puede ampliar mejor la técnica de la aplicación ventroglútea, ¿no? Hoy día nos ha tocado hablar sobre la farmacología, pero dentro de la farmacología, también en enfermería sobre todo, medicamentos. No solamente se ve farmacocinética y farmacodinámica en los medicamentos, ¿no? O sea, la enfermera, tú sabes que no prescribe medicamentos, que no indica medicamentos, sino los administra. Pero para administrarlo también tiene que tener en cuenta, como le voy a repetir, la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? Del paciente. Porque de todas maneras, la enfermera está en constante diálogo con el médico, ¿no? Y a veces la enfermera le puede sugerir, doctorcito, no sería bueno esta vía, de repente probamos, por este lado de repente a ver, se le hace mejor efecto, se produce en el paciente, ¿no? Para que le cure la enfermedad, el tratamiento. La área ventroglútea, dice, es un área bastante segura, relativamente libre de grandes vasos y nervios, tiene una masa muscular grande y bien definida, es ideal para inyecciones intramusculares y es menos dolorosa que en el músculo. ¿Ves?
que en el músculo, como les repetí. Estoy hablando de los niños, porque en el muslo yo he notado que los niños lloran mucho, pero ese lado de ahí parece que no es tanto, ¿no? La otra zona que es bien común, que es en la nalga, en el glúteo, que el glúteo es el músculo de la nalga, generalmente, pues ya ustedes saben muy bien si han estudiado inyectables, es en el cuadrante súper externo que se aplica la inyección, ¿no? Es una zona, dice, debe elegirse cuando el niño lleve más de un año caminando, en preferencia. ¿Por qué? Porque la anatomía a veces como que cambia, ¿no? La nalguita de un adulto con la nalga de un bebé te puedes un poco confundir, entonces no se recomienda mucho. Se delimita igual que en el adulto cuadrantes con referencias anatómicas, se funciona el cuadrante superexterno. En el caso de un adulto es más fácil, en el caso de un niño tiene que saber medirlo bien y no se recomienda en lactantes muy pequeños porque no tiene mucha grasa, ese es el problema. Esta es la comparación. Acá está entre la inyección intramuscular y la inyección ventroglútea. Como ustedes pueden ver, tiene una diferencia, ¿no? Uno es dentro de los glúteos, ¿no? Y el otro es fuera de los glúteos, casi al costado se aplica la ventroglútea, ¿no? Y cómo se coloca la mano de tal manera que formas un triángulo y ahí en medio colocas la inyección. Bueno, este es un medicamento que les quiero pasar. Eh, Bueno, ustedes que están interesados de repente en lo que es la farmacología, les sugiero que amplíen más sus conocimientos en enfermería pediátrica en lo que se refiere a la administración de medicamentos con este documento que sacó, acá está, el Ministerio de Salud lo autorizó mediante la resolución 365 en el año 2022, ¿no? Y este medicamento fue elaborado por dos enfermeras especialistas, dice Manual Práctico de Enfermería para la Administración de Medicamentos en Pediatría. Muy bueno, lo he leído bastante el documento, está en el internet, no hay ningún problema. Como yo les voy a pasar las diapositivas, ustedes lo pueden buscar y en el internet está ahí. Es un medicamento larguísimo, ¿ya? Yo les he querido hacer acá un resumen, una presentación. Hay dos enfermeras que lo han elaborado, dos enfermeras con experiencia pediátrica que lo han elaborado. Y es bien interesante porque acá te hace la presentación de diversos medicamentos, como algo de 30 o 40 medicamentos más usados en pediatría y con sus consideraciones de enfermería. Tienen las consideraciones de enfermería, está todo bien bonito, está completo, está la dosis, las reacciones adversas y todo, cada medicamento, y sobre todo las consideraciones de enfermería que hay que tener en cuenta. Y yo acá les voy a presentar un resumen nada más, porque si no, imagínense, me está ahí hasta las 11 de la noche presentando el documento, tiene cantidad de hojas, ¿no? Entonces, es muy interesante el medicamento, perdón, el documento. Acá presentan 10 correctos, no solamente los 5 correctos que generalmente es para la enfermera, ¿no? Que paciente correcto, hora correcta, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta. ¿M? También aparte dice, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 recomendó 10 correctos, no 5, sino este, 10 correctos. Le he presentado los tres últimos. Dice, interacciones farmacológicas. Se debe de observar, dice, o verificar la necesidad de la administración simultánea de dos o más medicamentos y que no vayan a ocasionar una interacción farmacológica que pueda potenciar o disminuir la absorción y el efecto del medicamento. O sea, esta interacción farmacológica, la enfermera también yo pienso que debería de conocer y saberlo, no solamente el médico. ¿Por qué? Porque de repente al médico se le pasa, ¿no? A veces se olvidan que le ha administrado tal medicamento o le ha prescrito tal medicamento al paciente, ¿no? Y la enfermera tiene que hacerle acordar, doctor, por si acaso le estamos administrando tal medicamento, ese medicamento que usted está indicando, no vaya a ser que haga, digamos, interferencia en la absorción del medicamento, ¿no? O que haga un sinergismo de repente, una estimulación.
Entonces la enfermera le puede advertir. Yo creo que la enfermera está facultada al menos para eso, ¿no? Y eso sí, claro, el doctor, el médico, es el que indica, ¿no? ¿Qué medicamento puede administrarle para que no le vaya a hacer el sinergismo, vaya a ser una interacción farmacológica que pueda ser, digamos, de suma toxicidad para el paciente? Otra cosa que también puede ver la enfermera y que lo ve siempre es la educación del paciente, ¿no? Información que se le debe dar al paciente y su familia acerca del efecto farmacológico del medicamento y resaltar la necesidad de una administración constante, oportuna y la duración del tratamiento. Claro, la enfermera tiene que decirle, señora, señor, mire, este medicamento se le va a administrar por 15 días, ¿no? Usted tiene que estar controlando, vigilando si se enroncha, si le da diarrea, si tiene alguna reacción adversa, problemas de repente con la orina, problemas cardíacos, nerviosos en el niño, cambios de comportamiento inusual, etcétera. Eso lo tiene que decir la enfermera a la madre de familia o al padre de familia o al tutor o al progenitor al que lo tiene a cargo el niño. Así como lo dice lo de las vacunas. Generalmente cuando nosotros aplicamos vacunas, señora, le va a dar fiebrecita, no se vaya a asustar por si acaso. Mañana va a tener fiebrecita o 2 días de fiebrecita y suficiente. Le da su antipirético como se le pasó. Así la vacuna generalmente es así, ¿no? Entonces la madre ya está advertida, ya no está asustada, está preocupada, que lleva corriendo, que está con fiebre, ¿no? Ya saben que ella, es un efecto, ¿no? Y que va a pasar prontamente. Y también igual cualquier medicamento que se le administre, por eso la enfermera debe de saberlo para que eduque al paciente. Porque generalmente la enfermera es la que educa al paciente. A veces el médico, muy pocas veces, ¿no? Se observa, a veces el médico está apurado, etcétera, con la cantidad de pacientes, y la enfermera tiene que tener la paciencia de educar a la madre de familia. Registro del medicamento. Dice, registrar en los registros de enfermería el medicamento administrado y su efecto obtenido. Y si hubiera alguna reacción adversa, en cuyo caso se debe anotar las medidas y acciones que se realizaron y si no se administró el motivo por el cual no se administró. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? La enfermera en las notas de enfermería siempre aplica o escribe qué medicamento se le ha administrado, la dosis, en qué horario, qué reacción ha tenido el paciente, etcétera. Eso es lo de siempre que la enfermera tiene que tener en cuenta. Y yo les he hecho un breve resumen de algunos medicamentos, no todos, porque este documento es muy amplio. Por ejemplo, el aciclovir, dice, el aciclovir. El aciclovir, ya ustedes saben que se utiliza, acá dice bien claro, frasco de inyección en polvo, ¿no? Viene el aciclovir, es un antiviral para combatir infecciones. ¿Y qué cuidado de enfermería? En el documento ustedes ya van a encontrar más ampliamente la dosis, la reacción adversa. Yo acá no le he querido colocar eso porque en realidad es muy, muy amplio. Pero ahí ustedes lo pueden leer en este documento, muy interesante. Dice, los cuidados de enfermería en el aciclovir, por ejemplo, ¿no? Asegurar el estado de hidratación óptimo, que tomen agüita, que tomen agua al pacientito antes de administrar el medicamento. Evitar administrar concentraciones de medicamentos que sean mayores a 10 miligramos por mililitro. Riesgo de flebitis o necrosis por extravasación. Evitar la administración rápida del medicamento por riesgo de falla renal, ¿ves? Y problemas a nivel del sistema nervioso central como la agitación del paciente, confusión o alucinación. Control de orina. Esto es para tener en cuenta cuando se está administrando el aciclovir. Este es otro tipo de medicamento. Dice, este es un antibiótico beta-lactámico, ¿no? Es un bactericida, es otro antibiótico también. En pacientes con difusión hepática se recomienda monitorizar periódicamente, tratamiento prolongado, vigilar la función renal, hepática y hematopoyética. Hematopoyética o también, como quien dice, cómo se absorbe el medicamento o la concentración del medicamento dentro de la sangre, ¿no? Este es otro medicamento que también es antibiótico. Tratamiento prolongado se evaluará periódicamente la función renal, hepática, también igualito. Otro medicamento antibiótico. Por ejemplo, es una cefalosporina, dice, ¿no? De primera generación o de primera elección. Inhibe la síntesis, suspensión reconstituible de 250 miligramos por 5 mililitros. Cuida enfermería, valorar si el paciente es alérgico a las penicilinas o cefalosporina, porque el efecto es cruzado. Y ustedes saben que paciente que es alérgico a la penicilina también es a la cefalosporina, ¿no?
Administrar con o sin alimentos, vigilar la frecuencia de evacuación y realizar controles de diuresis. A veces se pueden estreñir o le puede dar diarrea. Este es otro medicamento antibiótico. En todos los antibióticos tiene que tener mucho cuidado. Son tóxicos. La mayoría atacan hígado, atacan riñón, atacan cardiovascular, sistema nervioso. ¿Ya? Dice, los antiácidos pueden ser administrados 2 horas antes o 6 horas después de administrar el ciprofloxacino por vía oral. El ciprofloxacino por vía oral puede producir gastritis, ¿no? Es bien delicado. Por eso acá habla mucho de los antiácidos. A veces hay médicos que dicen, bueno, este medicamento puede producirle gastritis. Tómese un antiácido como medida de prevención, dice, ¿no? Pero nosotros a veces lo recomendamos que lo pueden tomar también con de repente alguna frutita, ¿no? Que sea acompañada con algo. Administrar 1 hora antes o después de la administración de los alimentos. Lavar con agua la sonda de alimentación antes y después, si es que es por sonda, ¿no? Observar si hay signos o síntomas de diarrea, alteración de la glucosa, etcétera, etcétera. Otro antibiótico, en caso de cápsulas y suspensión, tomar el medicamento 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. 2 horas después de los alimentos, dice acá. O puede ser 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Eso a veces el médico lo recomienda, ¿no? Asegurar el control periódico renal y hepático, siempre riñón y, ¿no? Monitorizar las series hematológicas, se saca examen de sangre y se va observando también el recuento leucocitario, ¿no? Si disminuye los leucocitos, aumenta, disminuye, etcétera. Este es un corticoide que hay que tener mucho cuidado. Ya saben ustedes que todos los corticoides disminuyen las defensas. Eso ya en medicina se toma en cuenta. Administrar junto con alimentos o leche. No duplicar la dosis. Monitorizar la presión arterial. Vigilar la presentación del ardor en la zona perineal durante la administración, si es que se administra por esa vía. Monitorizar la glicemia. Vigilar signos de sangrado digestivo. Otro antibiótico, administrar en una vena de buen calibre, administrar con otros antibióticos con una separación de por lo menos 1 hora, monitorizar la función renal, monitorizar la función auditiva, hay medicamentos que disminuyen la audición y vigilar la permeabilidad de la vía venosa. Este es otro analgésico. Descartar soluciones turbias, precipitadas o con cuerpos extraños, valorar la permeabilidad de la vía venosa, porque hay algunos que tienden a inflamar y producen flebitis. Y cuando produce flebitis, a veces hay problemas para administrar por vía venoso. Valora la función hepática y no administrar más de 4 dosis al día, ¿no? Entonces, otro analgésico opioide. Bueno, ahí ya les estoy dejando un resumen, nomás les he querido hacer. Ustedes pueden leer más ampliamente este documento. Yo les recomiendo, como ustedes están interesados en lo que es la farmacología en enfermería, les recomiendo que lean bien este documento bastante explícito, bastante detallado y tiene pues los nombres de todos los medicamentos, son como algo de 40, 50 medicamentos. Y eso es mire, esta es una recomendación que hace, mire lo que dice acá, el documento técnico elaborado tiene las siguientes responsabilidades, dice. Es responsabilidad de la jefa del Departamento de Enfermería difundir este documento técnico manual práctico de enfermería para la administración de medicamentos en pediatría. La jefa del servicio de pediatría debe supervisar su aplicación por el profesional de enfermería laborante en los servicios de pediatría. Y es responsabilidad de las o los enfermeros asistenciales de los servicios de pediatría revisar y aplicar lo establecido en este documento técnico durante la ejecución del procedimiento de administración de medicamentos al paciente pediátrico hospitalizado. Este documento debe estar siempre al alcance y yo les recomiendo, queridos amigos o amigas, que lean este documento bastante explícito. Me gusta muchísimo en realidad porque está actualizado y está en base a la experiencia de las enfermeras. Me parece que hasta acá hemos llegado, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta.
Si hubiera alguna pregunta con respecto a lo que es la administración de los medicamentos, agradezco bastante esta institución que siempre me da la oportunidad de llegar a ustedes con los conocimientos y la experiencia que uno tiene, ¿no? Yo les digo una cosa, tratar a paciente pediátrico tiene que tener mucha paciencia, mucho amor, mucha dedicación, porque son pacientes que sufren muchísimo, en realidad. Muchísimo, no solamente por la enfermedad, sino porque ellos siempre quieren la presencia del papá, de la mamá, de la familia. Y ustedes saben que lo que más sufre una criatura en el hospital es la ausencia de la familia. Aunque claro, todos sabemos que a la mamá se le da pase libre para que ingrese, pero no en todo momento. Ustedes saben que hay momentos en que ellos tienen que estar solos bajo la vigilancia del personal de salud. Entonces, lo que más le duele a un lactante, a un niño o inclusive a un adolescente es que se ven solos en el hospital, están asustados, preocupados. En el caso de los bebés, de los niños pequeños, lloran muchísimo y llaman mucho a su mamá, a su papá. Por eso les digo que hay que tener mucha paciencia con estos pacientitos. Pediatría no es tan fácil. Hay muchas enfermeras que a veces no les gusta trabajar en el servicio de pediatría. A mí me gustaba porque, bueno, yo jugaba a veces con la criatura, los niños, un poco para distraerlos, ¿no? Porque sufren bastante ansiedad, bastante depresión y preocupación, aparte de las dolencias que la misma enfermedad a veces les afecta. Muchas gracias, buenas noches. Eh, no sé, en otro momento de repente nos encontramos de nuevo para tratar un tema parecido, algo de salud, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Les recomiendo que lean bastante este documento, les va a ayudar mucho en su función de enfermería. Buenas noches.